Esta mañana le agradezco mucho a la jueza especializada en justicia penal para adolescentes del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, justamente Carla Campo Rayado, nos acompañe en este programa. Muchas gracias, me da mucho gusto volverla a saludar. Muchas gracias nuevamente por la invitación y también a nombre de nuestra magistrada Adriana Pineda, un placer nuevamente estar con ustedes. Bueno, pues estamos los días martes en la Radio Ciudadana, muy atentos a seguir hablando sobre la juventud, sobre los jóvenes, sobre esta problemática compleja, ¿no? Que la juventud siempre tiene esta característica, ¿no? ¿Estará de acuerdo? Todos hemos pasado por la etapa. Pues es uno, tiene energía. El riesgo. ¿No? Está buscando uno respuestas a todo, nos comemos el mundo de una mordida y actuamos impulsivamente normalmente, ¿no? Pero cada época de juventud, con todo este toque de rebeldía y de fuerza y de vitalidad que tiene propiamente la juventud, va teniendo retos distintos. Y los retos que hoy enfrenta la juventud me parecen muy complejos y algunos francamente peligrosos. Mucho más que quienes tuvimos una juventud hace 20, 30, bueno, no tantos años. Ya no contemos años. Ya no contemos años, ¿no? Pero sí hay una diferencia, ¿no? Y seguimos diciendo, es que antes se podía salir, antes se podía esto, y ahora no. Sí, pues bueno, en la adolescencia tenemos muchos cambios, ¿no? Como usted lo está mencionando. Primero, pues hablamos de que al adolescente le gusta mucho correr el riesgo. También, ¿Es pues, normal? Es normal en la adolescencia y también está formando identidad, está formando personalidad. Entonces, pues todo esto es parte de su formación, ¿no? Y de su desarrollo que está teniendo. Bien. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, antes se pensaba que los adolescentes hasta los 25 años alcanzábamos la madurez. Y esto nos permite tener una mayor posibilidad de entender, ¿no? De comprender lo que realizamos. Sin embargo, derivado del COVID, precisamente, fue que también se estableció que ahora podría ser hasta los 29, 30 años en que tengamos ese desarrollo, ¿no? Entonces ahí partimos algún cambio diferente que tenemos en el adolescente. Nosotros no vivimos una situación de COVID en nuestra adolescencia. Y los adolescentes ahorita, pues fue el quitarlos de la sociedad y tenerlos completamente aislados, ¿no? Este aislamiento les produjo una afectación a nuestros adolescentes. Entonces, todas estas situaciones sí van teniendo impacto en la forma de comportarse de nuestro adolescente. Pero también otro punto importante es, pues, la permisibilidad que tenemos también en casa, ¿no? La falta de límites, eso también ha cambiado mucho. Y es que se trastocó todo, ¿no? Todo. Porque... todo. A ver, pienso en una casa, en una familia, en la que, digamos, antes del COVID ya comenzaba a haber límites, a ver, el teléfono tanto tiempo, se desconecta el internet, hablemos, ¿no? Veámonos a los ojos, hablemos cómo nos fue en el día, etcétera. Pero viene el COVID y mamá, papá, hijos, todos pegados al internet, pegados al dispositivo, a la computadora, al teléfono, porque por ahí fueron clases, por ahí fue todo. Todo. Por ahí tuvimos contacto con todo. Se termina el COVID, regresamos a las actividades, pero regresamos entre comillas, ya nunca fue igual. Sí, ya no fue igual. ¿Verdad? Y también cuando estuvimos en este proceso del COVID, también tuvimos incrementos de violencia familiar. Por lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo vernos por minutos o por horas. Qué fuerte estar eso, todo el ¿no? tiempo juntos. Qué fuerte eso, ¿no? Sí, es complicado. En la Uno diría, adolescencia pues también. somos familia, ni modo que no podamos estar juntos. Pues sí, es difícil. Es difícil. Y lo fue durante la pandemia, ¿no? Pero bueno, pues eso es uno de los factores que influyó también en los cambios que tenemos ahorita en los adolescentes. Pero hace un rato también comentaba con usted las redes sociales, ¿no? Cuando a lo mejor usted y yo éramos adolescentes, ni siquiera teléfono teníamos. No, y no teníamos el acceso internet era a un redes. sueño. Ya aquellos que tenían una situación económica diferente eran los que la podían tener, pero nosotros de una posición media, no. Entonces, las redes sociales también han tenido mucho que influir en los adolescentes al establecer retos también para que ellos participen en ciertas actividades que pudieran ser hasta constitutivas de delito, ¿no? En esas actividades que realizan. Entonces, es como varios factores los que han influido también en que nuestro adolescente cometa actualmente conductas delictivas. A ver,
hemos venido en estos espacios hablando con especialistas en distintas áreas y convenimos, o digamos, vamos entendiendo a partir de analizar la información, el efecto finalmente que tiene el tema hoy de la tecnología, de las redes sociales, en los comportamientos. En resumen, pues, estamos ante un escenario distinto en donde sí las redes influyen, sí lo que consumen los jóvenes influye en su vida, en sus decisiones, en sus emociones, en todo. Sí. Sí cambió. Sí cambió. Y esto peligrosamente los acerca, a veces porque no lo saben ni ellos ni nosotros, como padres, a actividades delictivas, ¿no? Sí, porque también a veces les permitimos no tan solo el acceso a las redes, ¿no? Sino también el acceso a juegos en donde ellos tienen contacto con personas que aparentan ser personas de la edad de ellos y no lo son, ¿no? Y entonces hubo un tiempo en el que estuvieron promocionando que a los chicos los enganchaban a través de decirles en ciertos juegos que compran tarjetas para vestir al muñeco o para que haga ciertas actividades el muñeco del juego. Entonces les dicen, si tú me mandas este tipo de fotografías o este tipo de imágenes, yo te doy la tarjeta, ¿no? Y enganchaban a nuestros adolescentes o a nuestros niños. Pero ahí también tiene mucho que ver pues la cantidad de horas que permitimos el juego de nuestros hijos o con quienes están jugando, porque el adolescente pues se pone el audífono y ya no escuchamos, ¿no? Con quién está teniendo esta conversación, porque en muchas ocasiones hasta escuchábamos que era gente que no era mexicana por el tono de otros países, sí. El tono de voz que estaba teniendo, ¿no? Pero no hay vigilancia. Entonces por eso ellos estaban, nuestros adolescentes, haciendo ese tipo de actividades, ¿no? O que les proponían algún tipo de trabajo a través de redes sociales, considerando los que son adolescentes, y también se enganchaban a algún grupo delictivo, ¿no? También. Entonces sí, las redes sociales también poco nos ayudan en ese sentido, de enganchar a nuestros adolescentes. Es decir, podríamos estar ante el escenario, digo, podríamos. Ahora mismo, muchas personas que nos escuchan, podría ser que su hijo, que su hija estén enganchados en algunos de estos juegos o en algunas de estas salas de chats que además hablan de manera cifrada que no logramos entender porque se comunican con emojis y con ¿no? con signos de, no sé, de interrogación o de exclamación puestos de tal manera en los que están mandando mensajes muy claros que no logramos entender y que nos pareciera que están ahí poniéndose figuritas y haciendo caritas y están diciendo cosas o están comprometiéndose a cosas muy delicadas, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, a niveles secundarias, en las secundarias y prepas que hemos ido, hay unos WhatsApp que se llaman los quemados de determinadas escuelas y también ahí hacen publicaciones los adolescentes sin ningún temor, ¿no? Hasta una posible comisión de alguna conducta delictiva, ¿no? O el bullying que pudieran estar realizando a alguno de sus compañeros. Y que ellos no lo perciben así, lo perciben solamente como un juego, como una burla, pero los papás aquí es donde tenemos que estar también pendientes, ¿no? De lo que suben nuestros hijos, o también de lo que usted comentaba, cuando nuestros hijos comparten los famosos packs, ¿no? Que también es una forma de pornografía infantil, es una forma de corrupción de menores que también se puede dar, ¿no? Sí, en nuestros adolescentes. Es muy popular, aunque entiendo que a la fecha podría haber papás y mamás que no saben lo que es un pack. ¿No? Y un pack son fotografías de los adolescentes o de los niños con muy poca ropa o sin nada de ropa, realizando alguna simulación de algún acto sexual. Es ese tipo de fotografías que ellos mandan. Entre ellos. Entre ellos. Y eso es un delito. Es un delito. Hay un delito que se llama ciberacoso sexual y en eso consiste, ¿no? En pedir ese tipo de fotografías, imágenes, videos a los niños, precisamente, a los que puedan ser de 0 a menos de 18 años y se da el delito de ciberacoso sexual. A ver, creo que esto es muy importante y con esto nos vamos a la pausa para subrayarlo y remarcarlo. Y es un mensaje dirigido sí a los jóvenes, sí a los chavos, pero sí a los papás. También. Y a las mamás. A ver, si su hija, si su hijo distribuyen, reciben de su mejor amigo, de su mejor amiga, por confianza, por juego, por reto, por lo que sea, ese pack
ese conjunto de fotografías y o videos o las dos cosas, con poca ropa, con nada de ropa, etcétera. Y su hijo lo recibe y se le ocurre mandarlo, reenviarlo a un grupo de WhatsApp de la escuela en donde están 20, 30, 40 niños y lo envían. Y aquello se viraliza, ya está, todo el mundo en la escuela lo tiene. Y hay una denuncia. Estoy hablando de un supuesto. Sí. De ese niño, de esa niña que originalmente lo entrega por confianza y presenta una denuncia y la investigación da con quien lo distribuyó. Sí. Ese niño o esa niña o ese joven cometió un delito. Sí. Que puede ser castigado como. Nosotros, en el caso de los adolescentes, dependería del grupo etario en el que se encuentre. ¿Qué grupo etario qué es? Perdón. Nosotros manejamos 3 grupos etarios de acuerdo a nuestra ley. Bien. Nuestros adolescentes se puede conocer desde más de 12 a menos de 18. Bien. El primer grupo etario está de adolescentes de 12 a menos de 14. El segundo grupo etario está de 14 a menos de 16. Bien. Y el 16 a menos de 18. En el segundo y tercer grupo etario tenemos como sanciones máximas 3 años y en el tercer grupo etario 5. 5 años Podría ser de medida de internamiento, de prisión. De prisión. Sí, podríamos hablar de ello de 3 años a 5 años dependiendo del grupo etario en el que estemos hablando. Y el primer grupo etario del que le hablé, de 12 a menos de 14, no puede haber internamiento. Es tratamiento para nuestros adolescentes. Entonces, si hablamos de un ciberacoso sexual, tendríamos que establecer primero a qué grupo etario pertenece el adolescente y en base a eso establecer la cantidad de sanción que se puede imponer, la medida de sanción que se puede imponer. Dígame algo, jueza. ¿Ya hay chavitos, ya hay jovencitos internados? Con ciberacoso sexual, sí. Internados no, pero sí sujetos a un procedimiento. Uy. Sí tenemos. Ya tenemos adolescentes con ese delito. ¿En algo parecido a lo que acabamos de comentar, sí, en ese supuesto? Fue un supuesto de un chico que le pidió unas imágenes a la aparentemente novia. Bien. Se las dio y después se las compartió, así como usted lo dijo, exactamente así. La chica se da cuenta de esta situación y ella es la que lo denuncia. Fue un asunto complicado porque la adolescente estaba muy afectada. No, es que... por las imágenes que se publicaron de ella. Solamente quien está en ese supuesto, ¿no?, puede entender o en algún momento llegar a entenderle el impacto que eso significa, ser expuesto de esa manera. Así es. ¿No? Por los comentarios, por el bullying, por pertenecer a una sociedad que ya no va a volver a verte igual ni a tratarte igual. Qué Así duro, es. ¿no? ¿Cómo se remedia eso? Pues aquí hay que tener mucha atención psicológica para la víctima. Solamente. Rayado. Le quiero hacer una pregunta, porque yo creo que en algún momento, sobre todo cuando hay un caso de impacto, ¿no? Cuando hay un caso de impacto, es decir, me refiero a un caso de impacto, es un caso en el que hay la comisión de un delito, tiene esta comisión de un delito por quien fue víctima o por las condiciones o por la cobertura mediática, se convierte en algo de impacto. Y termina o comienza esta historia con que el protagonista o la protagonista o los protagonistas son jóvenes y son menores de edad y cometieron quizá un acto atroz o lo que hicieron derivó en algo mucho más lamentable, la pérdida de vida de una o más jóvenes, y hay una condena previa a la condena legal, que es la condena social. Y la condena social, generalmente cuando estos casos indignan y duelen como sociedad, entramos inmediatamente en un proceso de discusión, polémica, de que a los jóvenes debiera aplicárseles el mismo peso de la ley que a un adulto. Y en México, después de los 18 años, vamos ahora entendiendo que malamente, en este aspecto, después de los 18 años ya somos adultos. Así es. Porque no necesariamente, digamos, desde el punto de vista de desarrollo psicológico de un ser humano. ¿Debiera? Le pregunto como impartidora de justicia. ¿Debiera ser juzgado como adulto? Ajá. No. No, porque precisamente usted lo dijo, ¿no? Está en un proceso de desarrollo, está en un proceso de formación. No es que el adolescente no comprenda la conducta que realiza. Claro, entiende,
lo que está realizando. Lo que no alcanza a entender en su totalidad es la consecuencia de lo que hizo. Bien. Pero todo lo que sucede durante la comisión del delito, él lo entiende. Claro que lo entiende. ¿Por qué no puede ser juzgado igual? Porque si nosotros juzgamos a un adolescente igual que a un adulto, esto sería un retroceso en lo que se ha ganado en cuanto a sus derechos. Bien. Antes del 2005, la famosa ley guadalupana del 12 de diciembre del 2005, que hizo una reforma a nuestra Constitución, los adolescentes eran considerados como cosas, objetos. Qué barbaridad. Porque teníamos dos corrientes, que era una visión diferenciada y también una situación irregular, que consideraban al adolescente como objetos, simplemente sin derechos, ¿no? Por eso hablábamos de menores infractores. Porque los adolescentes no cometían como tal un delito, sino una infracción. Y eran tratados de la misma manera un adolescente que tuviera problemas conductuales, lo mismo que si cometía una conducta delictiva, o si hablábamos de un adolescente que fuera huérfano. El Estado era muy paternalista y los trataba de la misma manera, aunque no era el mismo tratamiento. Y no tenían un juez que llevara un procedimiento contra el adolescente, ¿no? Y cuando viene esta reforma, se viene una situación de protección integral. Y entonces el adolescente se vuelve sujeto de derechos. Y ya no tan solo tiene los derechos como cualquier persona que es juzgada, sino se tienen mayores derechos por ser una persona niño finalmente, porque la Convención sobre los Derechos del Niño lo sigue considerando un niño. Entonces, el hablar de que se trate como una persona adulta cuando comete una conducta delictiva sería un retroceso a lo que se ha ganado en sus derechos que le ha dado hasta la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? El considerarlo en relación a su formación, en relación a su proceso en el que está. Correcto. Entonces no sería lo más correcto. Eso no es lo correcto. No. Entiendo que a veces lo que acontece, lo que pasa, ya decía, el impacto que tiene, ¿no? Cuando vemos, conocemos de algo de algún delito que se cometió y lo inexplicable que a veces nos significa esto, y quisiéramos un castigo inmediato, ejemplar, pero finalmente, aun cuando sea muy grave y muy cuestionable y muy todos los calificativos que le podamos poner al acto delictivo, pues tiene que haber un proceso, y cuando se trata de jóvenes todavía aún más especial, ¿no? Sí, reforzado. La conclusión es que el sistema es reforzado para nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, si yo insisto, el hablar de un procedimiento como adulto sería un retroceso para nuestro derecho. Pues que si partimos de que eran consideradas cosas, ¿sí? Caray, ¿no? Objetos. Tengo comentarios, les damos lectura. Linda Ochoa, gracias. Dice, necesitamos revisar el teléfono de nuestros hijos cuando son menores de edad. Niños menores de 12 años también pueden ser juzgados, pregunta, o se van contra los padres. Qué pregunta tan interesante. Los niños que son menores de 12 años, bueno, nosotros tenemos una ley, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Bien. Y establece dos grupos, ¿no? Uno que son los adolescentes, de los que hemos estado hablando, que tiene más de 12 a menos de 18, y los otros que son de 0 a menos de 12 se llaman infantes. Ellos son inimputables, no pueden estar sujetos a un procedimiento penal. Bien. Pero los papás sí podemos tener una responsabilidad civil por lo que nuestros hijos hagan, pero civil, no penal. Civil y no penal. No penal. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si nuestro hijo privara de la vida a alguien, sí, habláramos de un niño de 10 de años, 10 años, sí, entonces la responsabilidad civil sería pues por cuanto a los gastos del féretro, de todo el funeral, de lo que pudo haber percibido esa persona, pero desde un punto de vista civil. Civil, no penal. ¿Por qué penal? Penal sería como hay una medida de sanción, a lo mejor hasta privativa de la libertad para los papás. Es decir, las penas no trascienden. No puedo yo pagar por lo que mi hijo haga. Ese es un concepto bien interesante. Sí, las penas no trascienden. No trascienden. O sea, no puede ser que yo pague por la culpabilidad de mi hijo, ¿no? O sea, él tendría que ser responsable. No queremos decir que el niño no pueda tener un tratamiento, porque lo va a necesitar. Claro. Después de la situación que aconteció. Pero responsabilidad civil, papás, más no penal, porque la penal nos llevaría a una medida de sanción, ¿no? Y a lo mejor ir a la prisión, a lo mejor reparar un daño, y en la civil nos concentramos solamente en la reparación del daño como tal.
pero por parte de los papás. Claro, pienso en estos casos muy lamentables además y debiéramos poner atención. Muchas veces volteamos, en este caso, en este ejemplo que voy a poner, en Estados Unidos porque tiene un problema, ¿no? También en México se han presentado el niño que va a la escuela, que lleva el arma del papá, que la encontró por ahí, Sí. la accionó accidentalmente la accionó finalmente y le quitó la vida a un compañerito. Me parece que por ahí va el cuestionamiento. Sí. O sea, si es un niño de 10 años, de 11 años, él no puede ser imputable, o sea, no puede ser castigado No. por ello. No, no podría ser. Pero los papás, Pero los papás sí pueden asumir una responsabilidad civil, no penal. O sea, No penal. no van a cárcel por esa situación. No. No. Qué interesante. Y qué polémico también, ¿no? Sí. O sea, en el ambiente en el que estamos hoy inmersos, ¿no? En esa exigencia de justicia y de mezclar justicia con paz, etcétera, que no es necesariamente lo mismo, o no lo es, entra esta polémica, ¿no? Pero fíjese que también ahí en lo que usted, el ejemplo que da, ¿qué pasaría si el niño, vamos a ponerlo así, el infante se lleva el arma de fuego del papá a la escuela, ¿no? Uh-huh. Aquí vendría una pregunta, porque entonces si podríamos tener una responsabilidad penal, ¿cuál es la legalidad de esa arma? Claro. Porque también entonces a lo mejor el papá podría traer una posesión de un arma de fuego. Ilegal. Exactamente, entonces Claro. ahí se habría un procedimiento penal. O sea, no podríamos generalizar que en todos los asuntos en que esté relacionado un Exacto. infante no va a haber una consecuencia penal para los padres, ¿no? Porque tendríamos que revisar la peculiaridad de cada asunto y establecer si en la conducta que realizó nuestro niño, Uh-huh. nuestro infante, no se ve relacionada alguna cuestión también donde el padre tenga algo que ver, ¿no? Como el haber tenido un arma en casa que no es de manera legal. Claro. Y Por para ahí. empezar, una omisión de cuidados, ¿no? Porque también, ¿cómo es posible que el arma esté a libre acceso de un niño? Aun cuando tuviéramos la aportación del arma de fuego, ¿no? Es correcto. ¿Cómo podría el niño tener el acceso a esa arma? No sé si escuchó un asunto que unos niños de 10 y 11 años van a jugar chispas y le gana uno al otro, el otro muy enojado va a casa, trae el arma Trae y el le arma. dispara. Pero Así ahí es. yo tendría dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo tuvo el acceso al arma? Uh-huh. Y segundo, ese niño seguramente ya había disparado, porque tuvo mucha certeza en darle un disparo en la cabeza. Uh-huh. Y usted cuando dispara, el arma generalmente avienta, ¿no? Sí. Entonces ese niño ya tenía a lo mejor alguna práctica de haber realizado disparos. ¿Y cómo es que un niño de 10 años, primero tiene un acceso a un arma y segundo, cómo tiene la capacidad de hacer ese tipo de conductas, ¿no? Y siempre finalmente en ello hablamos, sí, de los niños, los adolescentes, pero los adultos estamos ahí jugando un papel fundamental, Sí. ¿no? Pues es que En estos somos cuestionamientos responsables somos de los ellos. responsables finalmente. Somos responsables de ellos. Erika Inchaurregui Herrera, indispensable la supervisión a nuestros adolescentes. Adi Montoya, saludos a la jueza. Pamela Martínez, gracias. Grecia Arroyo, buen día, excelente tema. Saludos, gracias por sus comentarios. Gracias por participar, por vernos, por opinar de estos temas que, bueno, pues son duros, rasposos, no nos gustan, pero tenemos que hablar de ellos, porque están finalmente aconteciendo, forman parte de la estadística dolorosa también que vivimos en esta espiral de cosas y de inseguridad y violencia que estamos pasando, ¿no? Sí, sobre todo porque actualmente pues también muchos de nuestros adolescentes se han visto relacionados con grupos delictivos, ¿no? También, lamentablemente, o sea, esto sí está pasando. Sí, sí está pasando también. Y le pregunto, cuando hay una condición como esta, ¿no? De un niño que se enganchó, un joven que se enganchó con actividades ilegales, de sustancias o de otras actividades, ¿el proceso es igual en términos legales? O sea, no hay agravantes, no hay... Depende de cada delito, ¿no? Bien. Pero sí hay delitos que pueden llegar a tener agravantes. Sí, Bien. sí los hay. Pero no precisamente es la agravante por la forma de comisión del delito, Bien. más no porque esté perteneciendo a un grupo delictivo. Solamente si habláramos de una cuestión de delincuencia organizada, una asociación delictuosa, sería diferente, ¿no? Perfecto. Pero si estamos hablando de un agravante como tal del delito, se sanciona en base al agravante del delito. Bien, pues tenemos que hacer una pausa, pregunto. ¿No? Ah, perfecto. Bien, tenemos entonces tiempo para seguir con los comentarios, pues prácticamente con el cierre. Jueza Carla Campo Rayado, con el cierre, porque, a ver,
existe y además entiendo que es de avanzada, pues de avanzada me refiero a que Morelos cuenta con este tribunal especializado. No todos los estados lo tienen en el país, ¿verdad? No, de hecho, excelente pregunta. Nuestro estado es el único que lo tiene. Ah. A nivel nacional somos el único estado que tenemos un tribunal especializado en adolescentes. Y qué bueno que la reforma respetó que se continuara con este tribunal. ¿La reforma judicial? Sí, porque nosotros estamos especializados en adolescentes y el quitar el que entráramos en una reforma y que pudiéramos ser sujetos de cambios, significaría que podríamos quitar esa especialización que nuestro tribunal tiene, ¿no? Y el seguimiento que hemos tenido y la capacitación que se ha tenido para los jueces y todo el personal que está en este tribunal inmerso, porque estamos capacitados para tratar a un adolescente y el sistema de un adolescente. ¿Usted se tuvo que capacitar para esto? Sí, estamos especializados en adolescentes. Sí, yo tengo además de la licenciatura en Derecho, tenemos una especialidad en adolescentes. Además. Sí. Y entiendo que siguen estudiando. Sí. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, porque también hay que estar pendiente de todo de lo nuevo, ¿no? Como las observaciones que emite el Comité de los Derechos del Niño. Recientemente se emite la observación 27 y nosotros debemos de estar capacitados y estar ilustrados de todo lo que esté saliendo en relación a nuestros niños o nuestros adolescentes o los tratos que tenemos que irles dando, ¿no? También, por ejemplo, los protocolos que se han establecido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protocolos de cómo juzgar con una perspectiva de infancia, una perspectiva de género. Entonces sí, es capacitación constante. Pero sí es muy interesante que a nivel nacional somos el único tribunal. Los demás pueden ser como partes de salas. Claro, qué importante saberlo, porque podemos entender que, y digo, sucede finalmente, ¿no? Que hay opiniones respecto al sistema de impartición de justicia y que siempre hace falta, siempre se puede mejorar, pero también reconocer las cosas que se tienen y que son buenas que se tengan, ¿no? Sí, pues la especialización, ¿no? Claro. Sobre todo. Porque, como usted dijo, no podríamos tener una perspectiva adultocentrista, en donde juzgáramos a un adolescente como si fuera un adulto. Bien. Cuando debemos de considerar todas las etapas y cambios que ha tenido nuestro adolescente para el momento de la individualización de su sanción como tal. Nos quedamos esta mañana con esta reflexión, me parece que muy importante, muy válida, y creo que en algún momento, si no lo hemos planteado, sí hemos participado de alguna discusión, o la hemos escuchado, de la necesidad quizá de que se endurecieran las penas, ¿no? De que hubiera un castigo más ejemplar cuando un joven se ha involucrado lamentablemente en un proceso en una comisión de un delito. Pero bueno, hay reglas y hay formas, y hacerlo o pugnar porque las cosas simplemente se endurecieran serían pasos hacia atrás, ¿no? Así es. Aunque las circunstancias y la realidad a veces nos llevan a opinar diferente, ¿no? Creo que tendríamos que trabajar más en la parte de prevención, ¿no? Exacto. Más que en imponer sanciones más altas, sino prevenir el delito, trabajar en la prevención primaria, más que querer trabajar en una prevención terciaria. Exactamente, la prevención esta que, pues sí, nos parece, o de pronto es tan repetitivo. Hay que prevenir, hay que estar cerca de los chavos, hay que estar poniendo límites, hay que estar pendientes del teléfono, hay que estar pendientes, hay que estar cerca, eso nos toca a nosotros. Así es. ¿No? Pensar que porque pongan una ley más fuerte eso le va a tocar al gobierno y lo tiene que resolver el gobierno, eso es desentendernos de lo esencial. Y eso, fíjese que es un punto muy importante, ¿no? A veces como papás queremos que el Estado haga todo, cuando debemos de partir que debe de ponerse los límites y la educación desde casa. Sí, claro, como decir, para eso lo mando a la escuela, para que ella aprenda buenos modales, ¿no? No, eso se aprenden en casa. Ahí aprende matemáticas, español, a sumar, a escribir, pero no, ahí no se aprenden los modales. Así es. Ni los valores, eso se aprenden en casa. Otro tipo de aprendizaje. Claro, así absolutamente. Le agradezco mucho, como siempre, estas conversaciones que son de temas ásperos, pero usted nos los hace fáciles. Esperemos que sí. Sí, nos los hace fácil de entender, por lo menos. Porque de repente es un poquito difícil para nosotros, ¿no? Por la terminología jurídica que queremos aplicar y que creemos que todos la dominan, pero... Pues como trabajan con eso, ¿no? Para nosotros es coloquial. Claro. Pero debemos también buscar una forma de que cuando le expliquemos las personas también
se enamoren, ¿no? De Claro. lo que nosotros estamos enamorados, que es el sistema. Y se lo aprecio mucho, que así sea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, la jueza especializada en justicia penal, Carla Campos.